comunicado al que hacía mención hace un momento, en el que advierten los riesgos del plan B de la reforma electoral. El documento dice a la letra que no habrá elecciones libres y confiables si se aprueba tal como está. ¿En qué se basan para dar estos argumentos? Bueno, pues es un documento en el que varios exconsejeros, exconsejeras y los 3 exconsejeros presidentes del IFE, que es el antecedente del INE, expresamos nuestra preocupación porque observamos que el proceso de aprobación de una reforma electoral de gran calado que impacta a una cantidad muy importante de artículos de las leyes electorales vigentes, se debe realizar con cuidado porque lo que hemos logrado es un sistema electoral que permite la competencia equitativa entre diversas fuerzas políticas, que ha permitido también que se produzca la alternancia en el poder y que le garantiza a las y los ciudadanos que los votos cuenten y se cuenten bien. Y lo que nosotros observamos es que después del fracaso de la reforma constitucional, la actual administración ha hecho esta iniciativa de una manera muy apresurada, sin realizar los estudios, las investigaciones que son necesarias para tomar una decisión. Y además nos parece, o por lo menos a mí me parece, muy inoportuno modificar ahora las leyes electorales porque estamos ya en vísperas del inicio de un proceso electoral federal como será el año 2024, en el que se va a elegir al presidente de la República, la totalidad del Congreso, esto quiere decir de la Cámara de Senadores y de la Cámara de las y los Diputados, y además habrá una enorme cantidad de elecciones locales que serán coincidentes, de tal suerte que nos parece que es riesgoso llevar a cabo esta modificación y que puede poner en peligro la legitimidad de los resultados de la elección del 2024. Porfirio Muñoz Ledo expresó que se trata de un golpe de Estado. Con esas palabras, un hombre de su trayectoria, con los cargos que ha ocupado, embajador, legislador, muchas veces funcionario, palabras de peso para un hombre con su trayectoria. ¿Usted coincide en que es un golpe de Estado? Me parece que esa expresión es más bien la expresión de un político que está intentando llamar la atención sobre una situación que puede tornarse grave. Yo diría que para este tipo de situaciones es importante la mesura, es importante el cuidado. Por eso nuestro llamado al Senado de la República es un llamado para que se analice con cuidado, con profundidad, escuchando argumentos, conociendo resultados de análisis profundos, los impactos que tendría esta reforma electoral. Por supuesto que respeto lo que el exdiputado y exsenador y ex muchas cosas Porfirio Muñoz Ledo plantea, pero en estricto sentido no lo comparto porque pues se trata de un proceso legislativo nada más, pero también nada menos, un proceso legislativo que es una reacción al fracaso de no haber logrado la reforma constitucional. Leonardo, se habla, por ejemplo, de la transferencia de votos. A mi juicio parece más bien una simulación de pluralidad o de alternancia. ¿Cuáles son las violaciones graves a la Constitución que ustedes determinan? Bueno, el primero que es, desde mi punto de vista, muy evidente y muy grave, es que la propia Constitución establece que cuando alguna iniciativa ha sido rechazada, no es posible, no está permitido por la propia Constitución presentar una iniciativa alterna sobre la misma temática. Y eso fue lo que sucedió. El presidente de la República en abril pasado presentó su iniciativa de reforma en materia electoral a nivel constitucional. Esta fue analizada, estudiada
por los grupos parlamentarios, por las comisiones, y finalmente la Cámara de Diputados decidió desecharla. Entonces, el haber presentado el llamado Plan B, esta iniciativa de reforma a las leyes secundarias, es una iniciativa que viola con el principio constitucional. Esto no quiere decir que si una iniciativa es rechazada, nunca más se puede presentar alguna en esa materia. Lo que establece la Constitución es que se debe esperar al siguiente periodo ordinario de sesiones. Y esto no sucedió. Esta es la primera violación que a mí me parece es una violación de procedimiento bastante importante. Pero por si eso fuera poco, la revisión que hicieron en las comisiones del Senado de la República, aparecieron también una serie de violaciones constitucionales porque la iniciativa presidencial está yendo más allá de lo que la Ley Suprema permite. Por ejemplo, toda esta idea de adelgazar la estructura del Instituto Nacional Electoral entra en contradicción con las funciones que la propia Constitución le establece al instituto, de tal suerte que no se puede, no se debe hacer una propuesta de modificación de la estructura de la institución electoral sin contemplar cuáles son las obligaciones constitucionales que tiene esa autoridad. Doy un ejemplo muy elemental. Desaparece la estructura de los distritos del instituto y con ella desaparecen las vocalías del Registro Federal de Electores. De esa manera desaparecen los coordinadores de los módulos de atención ciudadana, siendo que es una responsabilidad del INE establecida en la Constitución llevar el padrón electoral y otorgarle a las y los ciudadanos la credencial para votar. De tal suerte que esa iniciativa de reducción de personal que pareciera está buscando simplemente desaparecer al servicio civil de carrera, va en contra de las obligaciones que la Constitución le establece a la propia institución. Y eso tendrá que ser valorado, en el caso de que sea aprobada esta reforma, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que eso es lo grave, que renuncian a esta facultad, termina en el ámbito judicial. ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando están votando y aprobando cosas que violan la Constitución? Pues pareciera que nos dirigimos al pasado, justamente, que nos dirigimos a una situación en la que otra vez tengamos un partido hegemónico y otra vez tengamos reglas de la competencia no equitativas y, lo más grave, tengamos autoridades electorales parciales. Eso ya lo vivimos, duró muchos años en nuestro país, costó mucho trabajo modificarlo sin violencia, sin levantamientos sociales, sin pérdida importante de vidas, sin que tuviéramos que pasar por una situación de insurrección social o de revolución. Y esto que logramos por la vía de la negociación política pareciera que se está poniendo en peligro en esta situación de imponer la voluntad de una sola persona a un conjunto de fuerzas políticas que evidentemente tienen derecho a participar, tienen además la representatividad de conjuntos importantes de ciudadanas y ciudadanos. Leonardo Valdés Zurita, como siempre, un gusto platicar contigo. Muy buena noche. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos y en las redes sociales, por supuesto. Vamos a otras cosas. Las calles de Reino Unido se vistieron de blanco y rojo, una manera pues de